Bien, buenas noches amigos, compañeros y hermanos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado, que nunca se le entrega a la humanidad, sino para cuando está al final de los tiempos. A la humanidad siempre se le entrega el mensaje a las multitudes en símbolos y en parábolas, para que viendo y no vean, viendo y no oigan, viendo y no entiendan y no se salven. Mas a los iniciados siempre se nos entrega en secreto, en misterio, en escuelas de misterio que siempre existen a través de los tiempos. Pero como estamos ya en el apaga y vamos del fin de los tiempos, al borde de los grandes acontecimientos que llevarán a esta pobre humanidad y a este planeta a una catástrofe final, hay la orden de la Venerable Logia Blanca de entregar públicamente este mensaje, tal cual como está escrito en las Sagradas Escrituras, cuando dice, y será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones y después vendrá el... Hoy aquí en Colombia, pues, un temblor que estremeció a la mayor parte del país, temblor bastante fuerte. Pero todo esto, estamos en la marcha de los acontecimientos. Nosotros no tenemos que temer para nada. Lo que tenemos que aprovechar el poco tiempo que nos falta para conocernos a nosotros mismos y para realizar un trabajo. Que a eso es lo que uno viene el ser humano a la tierra, nada más. Lo demás viene por añadidura, como dice el Cristo. Buscad el reino de Dios, el amor, elimina tus defectos y su justicia, paga lo que debes y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, tenemos que, como dice el Cristo, liberar nuestra alma del pecado y después nos dice, deberéis nacer por segunda vez. A eso venimos los seres. Cuando nosotros comprendemos eso como iniciado, vamos bien. Si no, entonces tenemos que seguir trabajando duramente. Estamos hablando pues de las razas que pueblan la faz de la Tierra eh, a través de todos los tiempos. O sea, existe lo que se llama el día cósmico y la noche cósmica. El día cósmico está constituido por 311 billones, 40 mil millones de años, y en ese día cósmico se procesan 7 razas raíz. Nosotros estamos pues en la quinta raza raíz. Hemos estado hablando de las razas que se han procesado a través de los tiempos, o la raza polar, la raza hiperbórea, y hoy vamos a hablar de la poderosa y grandiosa raza Lemur. La poderosa raza Lemur, en su catástrofe final, desapareció bajo las aguas tormentosas del Océano Pacífico. Mas, sin embargo, se encuentran restos de la Lemuria, por ejemplo, en las islas de la Polinesia, en Oceanía, en la isla de Pascua en Chile, en Hawái, en Honolulu. Todos esos son restos de la antigua Lemuria. Los lemures medían de 4 a 6 metros de estatura. Porque era una raza. Los lemures medían de 4 a 6 metros de estatura. Eran hermafroditas completos de carne y hueso en el sentido más completo de la palabra. Se estaba llegando ya a la separación de los sexos. Eran hermafroditas, tenían los dos polos, masculino y femenino. En aquel tiempo conservaban su estado angélico, porque todavía no había ocurrido la caída. Aquellos machos e hembras en sí mismos, es obvio que la parte masculina en determinado tiempo y de acuerdo con el orden divino, maduraba un óvulo, se desprendía del ovario del padre-madre, pero ya venía fecundado con los dos polos, masculino y femenino, interaccionados simbióticamente. Al abrirse el huevo, salía la nueva criatura que se alimentaba de los pechos del padre-madre. Esto es difícil de comprender a través de la mente y la razón. Tenemos que tener una visión
espiritual para poder cumplir esta cosa. Un desarrollo. Gradualmente, ya más adelante, sí, ¿verdad? Ya estaba la parte física, se está dando la separación de los sexos. Entonces, como decimos, estamos entregando esta enseñanza para los iniciados, para todo el mundo, ¿no? Pero en especial para los iniciados, para los pocos de todas las edades, para aquellos que anhelan recapitular estos procesos iniciáticos que traemos de vidas pasadas y que anhelamos el real conocimiento. Porque repito, esta enseñanza de la divina gnosis, porque es una enseñanza del misterio. Cuando decimos el misterio está más allá de la mente y la razón. Es imposible comprender con los ojos de la carne, que son los sentidos físicos, la mente y la razón, que únicamente pueden percibir la limitada tridimensional euclidiana, y a este ojo le llamamos el ojo material. Para comprobar estas grandes verdades necesitamos desarrollar una visión espiritual y un desarrollo de ciertas áreas de nuestro cerebro que nos permitan percibir las verdades cósmicas. Por esto decía el divino Cristo, David de Galilea, eh, las cosas de Dios, o sea, lo divino, lo que está más allá de la mente y la razón, el misterio, la parte oculta, para los ojos de la carne, sentidos físicos, mente y razón, son locura y para el ojo del espíritu, sabiduría. Nosotros tenemos que traemos de vidas pasadas ciertos nivelitos de visión espiritual que nos permiten tener mínima comprensión de estas enseñanzas y posteriormente a través de un trabajo interior de autodesarrollo vamos desarrollando ciertas posibilidades y ciertas capacidades adormecidas que desarrolladas nos permitirán despertar conciencia e ir conociendo gradualmente el universo y a los dioses. La Lemuria fue un planeta gigantesco. Millones de seres humanos se reproducían por gemación, o sea, una reproducción ovípara. En aquel continente de la Lemuria, a través de los siglos, fue gestando una humanidad en la cual los lemures iban desarrollando dentro de un orden divino, dentro de sí mismo, una división de los sexos opuestos, y esto se encuentra registrado simbólicamente en las Sagradas Escrituras, cuando nos enseña que Jehová Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y de una costilla de Adán sacó a Eva y se la trajo al hombre. Y es claro que ya, y cuando ya se dio la separación de los sexos, no había necesidad de reproducirse por gemación. Repito, lo que pasa es que como la Biblia está en símbolos y en parábolas, pues aquí estamos develando el misterio del símbolo y la palabra, porque no es bueno que el hombre esté solo y de una costilla comió a Adán en un sueño profundo, porque eso no fue de momentico, y de una costilla de Adán sacó a Eva y se la trajo al hombre. Se dio ya la separación de los sexos. Cuando se da la separación de los sexos, entonces para la reproducción se hace la necesidad, hay la necesidad de la cooperación sexual, o sea, la unión sexual sabia y consciente entre el hombre y la mujer, porque en aquel tiempo todavía no había habido la cabida, pecado, lujuria, no había nada de eso. Esta separación de los sexos ocurrió en la tercera subraza de la raza lemur. Aclaramos que cada raza tiene 7 subrazas, pertenece a la ley del 7. A pesar de la separación, a partir de la separación de los sexos, hubo la necesidad de la cooperación sexual, parte femenina, que ya tenía sus ovarios, que maduraba un óvulo mensual, pero este ya no venía fecundado como en el proceso de reproducción anterior y que ahora se necesitaba la cooperación del varón para crear la nueva criatura. En el continente de la Lemuria, y teniendo en cuenta que conservaban su estado angélico, tan ángeles porque ya no había ocurrido la caída del hombre, aunque ya había habido la separación de los sexos, el acto sexual era un sacramento religioso. Y es que el acto sexual siempre debe ser un sacramento religioso. Los 10 mandamientos dicen eh, el sacramento del matrimonio.
el sacramento del mundo, algo sagrado. Pero como el hombre perdió el estado angélico, ahora no es sagrado, es racional, es bestial. En esa época era sagrado. En el continente Lemur, y teniendo en cuenta que conservaban su estado angélico, repito, el acto sexual era un sacramento religioso. Las multitudes humanas hacían largos viajes en determinada época del año para reproducirse en los templos de misterios bajo la dirección de los dioses santos. Esto se realizaba en determinadas fases de la luna y como recordación de aquella época antiquísima, queda en la memoria de los pueblos los viajes de luna de miel de los recién casados. Desafortunadamente ahora con esta cuestión de los novios, eso se ha ido viendo y se ha ido de- espirituales. Repito, la unión sexual era sabia y consciente, era sagrada, y el varón respetaba aquella ley que nos entregó el gran legislador Moisés en el Génesis. Levítico 15, versículo 10. Dice muy, cuando el hombre yaciere, o sea, se une sexualmente con una mujer que tuviere derrame de semen, será inmundo hasta la noche. Así está escrito eso. Esta ley añade y lo confirma el Levítico 15, versículo 32. Esta es la ley para el que derrame el semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y por eso nos enseña el divino, en el Evangelio de San Juan, el divino Cristo Rey de Galilea, nos enseña, eh, dice, dice el divino Cristo, no os dio Moisés la ley, ¿y por qué procuráis matarme? Porque cuando el hombre pierde sus energías sexuales en lecho de placer y de pasión, está matando toda posibilidad del nacimiento del Cristo en el corazón. Perdiendo su energía sexual, nacen los seres humanos para la muerte, pero transformando esas energías en, en lo que representa simbólicamente el divino Rabí de Galilea en las bodas de Cana, transformando esa agua en vino para que corran los ríos de agua. Esto en otra conferencia. Entonces, y Pablo de Tarso nos enseña en Gálatas para comprender mejor todo lo que yo le estoy diciendo. Dice Pablo de Tarso, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es la simiente? La energía sexual. La energía sexual es la simiente de Cristo. De ella debe nacer el Hijo del Hombre en un nacimiento. El espermatozoide, esperma, se llama esperma, luz, es la simiente de Cristo. Y cuando el varón expulsa 200, 300 millones de espermatozoides, está botando 200 millones de semillas que transformadas en el rito sagrado de la, pero para la que se llama los misterios de la piedra filosofal, la alquimia sagrada de los dioses, tienen que estar preparados. El venerable Mario Samael en una conferencia nos enseña, no entreguéis los misterios de la piedra filosofal a aquellos que no han cambiado su forma de pensar, porque lo hacen del sexo una can. Entonces tenemos que prepararnos desde un punto de vista así, para poder manejar esas fuerzas empíricas de la luz, que son fuerzas que estimulan la pasión, que origina la fornicación, la pérdida de energía en los seres humanos. Algo divino.
tenemos que hacer un sacrificio. Pero nosotros los iniciados, pues, estamos dispuestos. Bueno, entonces estábamos hablando, pues, que Pablo de Tarso nos enseñaba que el siguiente es Cristo. Y es que realmente, cuando el ser humano derrama o pierde su energía sexual, el Levítico, versículo 18, el hecho de placer y de pasión está matando toda posibilidad de nacimiento del Cristo. Razón. Es un nacimiento segundo que desconocieron en su tiempo los llamados doctores de la ley, los sacerdotes y los rabinos de aquella época, ¿verdad? Más preparaditos y más espirituales que los de esta hora, como en el caso de Nicodemo, que era rabí, y que fue a Jesús de noche, y esto es simbólico. Dijo, divino rabí, tus enseñanzas que son sagradas, dime qué tengo que hacer para entrar al reino. Y el divino Cristo rabí de Galilea le dijo, Nicodemus, Nicodemus, deberéis nacer por segunda vez. Entonces le dice Nicodemo, maestro, nacer por segunda vez del vientre de mi madre siendo viejo, al menos comprendía que el nacimiento era sexual, no estaba bien. Y entonces le dice Cristo Rabí, dice, tú un rabino de Israel y no lo sabes, todo esto aquí, por eso dice, predican lo que no saben, porque no han comprobado en la parte espiritual. Tú un rabino de Israel y no lo sabes, de cierto os digo, Nicodemo, deberéis nacer por segunda vez del agua y del fuego, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No os maravilléis, Nicodemo, deberéis nacer segunda vez. Y está escrito. Los lemures se unían bajo los principios divinos de esta ley de Moisés sin perder sus energías sexuales, transformándolas y con ayuda del Espíritu Divino, del Espíritu Santo, escapaba. O sea, cuando había la necesidad de la fecundación, que era que cuando concurrían en los templos sagrados en determinada época del año, con la ayuda del Espíritu Santo, escapaba un solo espermatozoide y fecundaba el óvulo. Y de esta forma nacía la nueva criatura lemur. Y estaba violando la ley, ya que no había habido fornicación ni pérdida de las energías sexuales. Nos enseñan las Sagradas Escrituras que los niños nacían sin dolor en el. Ya el dolor en el parto surge cuando viene, los niños nacen, pero ya por fornicación. Nacen hijos de pecado, de la mejor. Vamos a seguir hablando otras partes poderosas raza alemana. Esta raza estuvo situada en tierras que actualmente yacen bajo las aguas del Océano Pacífico. Por ejemplo, en la isla de Pascua, que es resto de la antigua Lemur, eh, y que resistió, porque es que estos residuos, estos restos vienen no solamente de la raza Lemur, sino que resistieron también la destrucción de la raza Atlante. Son restos muy antiguos de raza Lemur. Entonces, allí en esa isla de Pascua en Chile, se encuentran unos monolitos o estatuas gigantescas de los llamados hombres pájaros. Pero esto aquí es simbólico y simplemente son el recuerdo simbólico de aquellos seres que en un principio se reproducían por gemación y son figuras gigantescas. Recuerden que los lemures medían de 4 a 5. Hay unas tribus allá en la isla de Pascua, van muchos científicos,
estuve leyendo en internet en estos días que había una isla que desaparecía y aparecían seres muy espirituales y que poseían mucha sabiduría. Esto lo cuenta un señor que fue curado del cáncer en esa isla. Que se dice pues que son seres muy espirituales. Ahí pues en la interpretación dicen que simplemente son extraterrestres. Bueno, repito, estas estatuas, estos monolitos sagrados que son altos, los lemures medían 4 y 6 metros de estatura, guardan profundos secretos de aquella lejana y poderosa civilización de la raza lemur. Y que todos nosotros estuvimos allá, nosotros los que estamos aquí escuchando esta conferencia, nosotros estuvimos allá en la raza lemur. Y en todas las razas, nosotros somos simplemente, fuimos rebeldes a la ley, etc. La Lemuria era conocida en aquellos tiempos y en las Sagradas Escrituras como el famoso paraíso terrenal. Iba bajando de la cuarta a la tercera dimensión. Ya se dio Los lemures cada lemur duraba entre 1200 y 1500 años. Ahora no, ahora 100 años y ya estamos mascando agua. En esa época duraban de 1200 a 1500 años. Todavía, repito, no había habido la caída del hombre. Los lemures tenían desarrollados los sentidos del alma, como decir, sentidos del cuerpo físico, vista, oído, olfato, gusto y tal. También existen los sentidos del alma, otro cuerpo. Cuando nosotros liberamos el alma del pecado, nacemos por segunda vez, se desarrollan esos poderes del alma y podemos ver, oír cosas que parecen más allá de la tercera dimensión. Y que eso no tiene ningún misterio, que cualquiera lo puede ver. Un ojo espacial, una polividencia de tipo una clarividencia, el tercer ojo a partir de la glándula pituitaria, una telepatía a partir del pulgar, una intuición a partir de la gran reptil, un poder de recordar las vidas pasadas, un oído oculto a partir del desarrollo de la glándula tiroides. Esos son los poderes del alma. Nosotros hablamos del sentido físico y hablamos del sentido del alma y nosotros hablamos del cuerpo físico y hablamos del cuerpo del alma o cuerpo astral y hablamos del cordón de plata y comprobamos estas cosas. Esto no es una teoría, este es un conocimiento, no es una creencia tampoco. Es un conocimiento que cada uno de nosotros debe eh, echar, comprender, practicar. Es decir, si nos quedamos con la parte material de la gnosis, nos quedamos con el cuerpo de la doctrina. La gnosis tiene cuerpo y alma. Los libros, las conferencias, los ritos, eso pertenece al cuerpo de la doctrina. Pero el alma de la doctrina es, na- o sea, nacer espiritualmente, o sea, morir espiritualmente, eliminando los defectos, nacer espiritualmente por segunda vez. Y el tercer factor de la revolución de la conciencia, que es el sacrificio por lo demás, vivir, comprobar y divulgar esta enseñanza para toda la humanidad y en todas las formas posibles, que es la misión que nos ha correspondido a nosotros en, en nuestro glorioso centro gnóstico anal. Repito, no somos las únicas organizaciones, hay otros hermanos de otras instituciones que cumplen gran labor de difusión, pero hay que entregar el mensaje de los 3 factores, porque el maestro Samael nos enseña en el libro Rosa Inia que es una institución que se llama gnóstica, no enseña a la humanidad a trabajar con los defectos, a trabajar con el nacimiento segundo, no es de la noche, porque llegan al conocimiento y en otra forma se le están cerrando puertas. Se quedan únicamente con la parte material, o sea, con el cuerpo de la doctrina, y es necesario aclararlo para bien de toda la humanidad y sobre todo el pueblo. No,
Entonces, los lemures tenían desarrollado sus poderes del alma también, lo tenían los clarividentes, los atlántidos, de los cuales hablaremos próximamente. Cuando nosotros vivíamos, porque nosotros somos los ángeles caídos de aquella época también, cuando nosotros vivíamos en la raza alemana, Jehová, Dios de los ejércitos, nos entregó en aquella época una ley que se encuentra registrada en las Sagradas Escrituras, pero simbólica, y que dice: de todo árbol del huerto del Edén podéis comer, menos del árbol del medio del Edén, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Comer del árbol del medio del Edén es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es fornicar, es perder las energías sexuales. El día que en la humanidad fornicara, lo que quiere decir el misterio, moríamos para, para ese estado angélico que teníamos. Fornicar, repito, es perder las energías. Pero como la sabiduría va acompañada de la tentación, nos reza el Padre Nuestro, dice: líbranos de tentación. Todos tenemos que ser tentados. El mismo Jesucristo del divino Rabí de Galilea fue tentado en el desierto por Satanás. Y él le dijo: todos los reinos de la tierra, si te postras y me adoras. Jesucristo le dijo: al Señor tu Dios no tentarás, mas a Él solo obedecerás. La tentación. Al Señor, cuando nosotros estamos en estado de conciencia, podemos pasar la tentación. Entonces aquí tenemos que trabajar desarrollando el sentido de la autoobservación y practicando la clave de sol, que es una clave que nos permite que la esencia, porcentaje de conciencia libre, actúe a través de nosotros, nos permita conocer el defecto, eliminarlo y trascender cualquier tipo de... Es un trabajo muy intenso con la parte psicológica para desarrollar el sentido de la autoobservación. Pues entonces, pero como te repito, como la sabiduría va acompañada de la tentación, entonces, eh, simbólicamente nos enseña la Biblia, en el símbolo, que en aquel antiguo paraíso estaba Adán y Eva. Adán fue tentada por la serpiente, pero repito, esto es simbólico. La serpiente le dijo: comed de ese árbol. Y Eva contestó: Jehová nos ordenó no comer de ese árbol, o sea, no fornicar. La serpiente insistió: comed de ese árbol. El día que de él comiereis, tus ojos serán abiertos, seréis como dioses, diosas en el paraíso. Tratando pues la serpiente de vencer a Eva que comiera del árbol del medio del Edén, o sea que fornicar. Es el misterio de la explicación. Y enseña las Sagradas Escrituras que Eva cayó en la tentación, vio agradable el árbol a sus ojos, cogió la manzana, la mordió, se la ofreció a Adán, y esto significa que fornicaron y que muchos lemures de aquella época perdieron la energía sexual, fornicaron, fueron expulsados del paraíso terrenal. Y Jehová dice las Sagradas Escrituras, y así es, que Jehová Dios colocó a sus puertas un ángel con espada de fuego que no deja entrar sino únicamente a los elegidos. Y ese ángel todavía está allí, todavía está allí, ese ángel con su espada de fuego. Queremos pasar por esa puerta, tenemos que, ahí está ese ángel, tenemos que estar haciendo un trabajo de desarrollo espiritual. Bueno, ahora, no todos los habitantes de la raza lemur cayeron, no, ni todos fornicaron, aproximadamente la tercera parte que somos nosotros. Los demás continuaron con su estado angélico y cumpliendo sus trabajos de esos de vida espiritual para alcanzar una, una mayor sabiduría. Nosotros simplemente nos caímos, pues, y, y nos
Nosotros somos los ángeles caídos, somos como la tercera parte, y cuando nos caímos, quedamos desnudos espiritualmente, quedamos ciegos espiritualmente. Y Jehová Dios de los ejércitos nos dijo al hombre, ganarás el pan con el sudor de la frente. Tenemos que ganar el pan con el sudor de nuestra frente, con el sudor. Cada ser humano se tiene que ganar el pan con el sudor de la frente, porque hay gente que se roban los dineros públicos, tienen sus dineros con el sudor de las demás gentes. Los pueblos pagan sus impuestos y viene la corrupción, se roban miles de millones de pesos. Y muchas veces gente inconsciente, pero hay necesidad de un cambio. Y ese cambio ya se está. Entonces nosotros, pues, la caída del hombre, esa caída del hombre que fornicamos por primera vez, que ocurrió en la tercera subraza de la raza, ocurrió hace 18 millones de años, nos enseña el venerable maestro Samael. Todo esto se encuentra en los archivos acásicos de la naturaleza. Cuando nosotros desarrollemos ciertas capacidades y ciertas posibilidades, podemos ir a los archivos acásicos y allí se encuentra la historia de todas las. Nosotros, por habernos caído, fuimos los ángeles rebeldes de que hablan las Sagradas Escrituras de aquella época, y que al ser expulsados, dicen las Sagradas Escrituras, quedamos desnudos y quedamos ciegos, y estamos desnudos, porque no poseemos los trajes de boda del alma y estamos ciegos porque tenemos una visión material. Tenemos el ojo materia que se procesa a través de los sentidos físicos de la mente y la razón, con unas teorías hipotéticas acerca de lo que es la realidad del hombre y que obedece a un proceso de evolución mecánico de la naturaleza. Totalmente, no, una hipótesis de tipo astronómico que habla del Big Bang, eso también es totalmente. Nosotros aquí comprobamos al penetrar la quinta dimensión, saliendo conscientemente en cuerpo astral y comprobando que en esa quinta dimensión no rige la ley de la gravedad, sino la ley de la levitación, y que los cuerpos no son sólidos, sino son etéricos. Ya con esos mismos procesos de investigación que vamos comprobando los iniciados, vamos comprendiendo de que la sabiduría de los dioses es desconocida por las religiones modernas y por la ciencia de estos tiempos. La noche, repito, sobre todo esta noche que estamos entregando nosotros en el centro, en él es una enseñanza totalmente revolucionaria. Lleva el conocimiento integral de todas las capacidades y todas las posibilidades del ser humano. Yo los invito. El Padre nuestro nos enseña. Danos el pan de cada día. El pan de cada día este enseñanza. Este es el maná del deseo, donde nosotros andamos buscando el conocimiento. Pero este maná tenemos que convertirlo en un pan súper sustancial, en un pan de sabiduría a través de un desarrollo espiritual. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo los invito, lo mejor que usted puede hacer en toda la semana, si usted vive en otro país, si usted vive en otra ciudad, alimente su alma, que Dios te va a contentar escuchando esta. Si es posible, nos pide la grabación y se la suministra a otras personas. Nuestras enseñanzas son, han sido y serán totalmente gratuitas por orden del venerable maestro Tamayo. Tenemos un curso de psicología totalmente gratuito. Nuestras conferencias aquí en Barranquilla, en el centro Anael, los espero todos los domingos a las 4 de la tarde, son totalmente gratuitas. Nuestra misión es ayudar a la humanidad. Jesús, esa es nuestra misión. En esta raza lemur se dice místicamente que era la época de los titanes, porque eran ángeles ya con cuerpo físico, la época en que los ríos manaban leche y miel, y los hombres de aquella época que no se habían caído todavía escuchaban la voz de Dios y respetaban sus leyes.
flora y la fauna de la raza lemur eran totalmente diferentes. Vestigios de esos animales y esas plantas de la antigua raza lemur se conservan todavía, como el marsupial, los famosos, pobrecitos, estos calores pasando hambre, el perico australiano, el emur, el jaguar del paraíso, el eucalipto que sirve para la gripe, para sacar el lío de los pasmos nasales y de los pulmones, eucalipto y de la antigua raza, lo mismo que la moringa, los países dicen que ese es la mayor medicina que ellos tienen, que ayuda sabiéndola tomar, no es que se hizo, ayuda a curarla, poderla tomar. Después de la caída del hombre, después de varios siglos, la raza lemur entró en niveles de degeneración como ha ocurrido en estos tiempos. Estaba leyendo que aquí en Medellín unos padres cogían a los niños pequeñitos y hacían pornografía infantil y la vendían. Que otro padre de 21 y la mamá de 17 años tenían una niña de 3 años, le tomaban eh, imágenes para venderlas a los pederastas, enfermos sexuales de estos tiempos. Hombres que cogen y matan a mujeres a cuchillo. Eso nunca se haya visto. Gente, deportistas, juegan deportes o que son atletas y que caen muertos y caen muertos. ¿Qué habrá pasado en estos tiempos, pues, del COVID y después de las famosas vacunas? Yo los invito al centro, mis queridos amigos. Entonces aquella raza lemur entró entrando en procesos de degeneración que los llevó a guerra, a violación incesante de las leyes de Dios y a través de muchos miles de años de constantes terremotos, erupciones volcánicas, ocurrió la gran catástrofe final de aquella raza lemur que se hundió este continente entre las embravecidas aguas del océano Pacífico y surgió una nueva y poderosa, poderosísima raza atlante de la cual hoy vamos a hablar un poco acerca de la necesidad de la parte psicológica. Dicen los griegos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. ¿Qué significa conocerse a sí mismo? Conocernos psicológicamente, mirar hacia adentro, desarrollar un sentido del alma que se llama el sentido de la autoobservación que se encuentra atrofiado en la raza humana. Y que para desarrollar ese sentido del alma, el maestro Samuel nos entrega la clave de sol para no olvidarnos de nosotros mismos, volvernos conscientes de nuestras acciones, de volvernos conscientes en la relación que tengamos con las demás personas, de volvernos conscientes del lugar en donde nos encontramos, como dice el maestro Samuel, dividiendo la atención en tres partes. Pues si nos quedamos con la atención en unas partes, nos maneja el defecto. Entonces tenemos que hacer la clave de sol en sus tres. Tenemos la clave de sol y miles y millones de veces. Vamos conociendo los defectos, vamos eliminándolos y vamos despertando. Vamos a hacer una pequeña práctica ya de relajación. Vamos a hacer una respiración lenta. El aire penetra por la nariz, sentimos el aire, llenamos la plena capacidad de respirar por la boca lentamente y sentimos cuando el aire lo respiramos. Esto ayuda a la relajación.